¿Cuántos quieren que Dios nos hable? Pues eso es lo que va a hacer Dios a través del pastor Eric. Vamos de rodillas y digámosle: Señor, tengo hambre. Tengo hambre y sed de justicia. Soberano Cristo, he venido a que hables a mi vida. Esta campaña, Dios mío, la titulamos de avivamiento, porque lo que deseamos es avivarnos en el Espíritu. Y es el Espíritu en la palabra que trae ese avivamiento. Como tu pueblo estamos dispuestos. Y como dijo el salmista, mi corazón está dispuesto, oh Jehová. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Tu palabra, Señor, oí y comí, dice el profeta. Oí tu palabra y temí, dice el otro profeta. Señor, que podamos salir saciados esta tarde. Nadie más que tú conoce nuestras necesidades. En el nombre de tu Hijo amado, nos ponemos incondicionalmente en tus manos. Y la iglesia espera tu palabra para recibirla y ponerla por obra. En el nombre de Cristo, la iglesia dice: amén. Gloria al Señor. Siéntese un momento y ahí cuando el pastor le indique para leer la Biblia se va a poner de pie. Para mí es un privilegio presentar a este cipote, que conocerlo lo conozco como de 7 años. Estaba en Pasaquinita, ¿va? 4 años, hermano, y se creció, mire, y anda una gran esposota hoy ahí, con una hijota grandota. Privilegio tenerte aquí, mijo. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga, amada iglesia, esta tarde. Qué bendición más grande tenemos, hermanos, de poder estar en la casa de Dios. ¿Cuántos se gozan por eso? Ese es un privilegio muy grande, poder estar en la casa del Señor. Como lo dice el apóstol Pedro, los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Y estamos en este lugar para glorificar al Dios que ha sido bueno con cada uno de nosotros. De gran manera me gozo de estar en este lugar. Dios bendiga al pastor David, su familia, la iglesia Monte Sinaí, que el Señor les bendiga en gran manera. A cada uno de los pastores con los cuales somos conocidos, que Dios les bendiga también en esta hermosa tarde. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Le voy a invitar para que abra su Biblia conmigo en el libro del profeta Sofonías. Gloria al Señor. Libro del profeta Sofonías, capítulo 3, versículo 1. Gloria a Dios. Sofonías capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer en esta hora, vamos a esperar que todos lo encontremos, porque es importante que leamos juntos la palabra del Señor en esta tarde. Gloria a Dios. Sofonías capítulo 3, ¿lo tenemos, iglesia? Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para mañana o para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Ya habíamos orado, hermanos. Pueden tomar su asiento en esta maravillosa tarde. Como estamos en campaña de avivamiento, vamos a hablar de avivamiento esta tarde. Y el tema que tenemos, hermanos, para compartir esta tarde es síntomas de una iglesia que necesita avivamiento. Síntomas de una iglesia que necesita avivamiento. Quiero introducirme esta tarde, hermanos, explicando qué es un avivamiento.
Porque uno de los temas y uno de los conceptos que en el último tiempo ha sido en gran manera tergiversado y alterado es el concepto de la palabra avivamiento. Porque muchos pensamos que hablar de avivamiento es hablar de cultos emocionales, de, hermanos, de elevar excesivamente la voz, de lágrimas solamente, del uso de elementos externos que de alguna u otra manera alteren las emociones de las personas que por sí somos seres emocionales y no está mal sentir emociones. El problema es cuando nuestra adoración a Dios se centra únicamente en elementos emocionales. Nada de eso es avivamiento. El traer un grupo musical del otro lado del mundo, un predicador desconocido, para que nos venga a hablar de avivamiento y para que inyecte de alguna manera aquello que la iglesia verdaderamente ha perdido porque se ha apartado de la verdad de la palabra de Dios. En un sentido bíblico, la palabra avivar o la palabra avivamiento es reanimar aquello que está desanimado. Es darle vida a aquello que está por morir. ¿Cuántos alaban al Señor? Avivamiento en términos espirituales es la restitución de la obra perfecta de Dios. Porque la obra de Dios es perfecta. ¿Cuántos lo creen? Entonces avivar es reanimar, reavivar eso que de alguna manera se está perdiendo. La oración del profeta Habacuc es muy clave para entender esto cuando él dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Ahora escuchamos oraciones un tanto diferentes que hablan de que Dios haga una nueva obra, o de que el Señor establezca un nuevo mover de su Espíritu Santo. La iglesia tiene el mover del Espíritu Santo desde hace más de 2000 años. ¿Cuántos lo creen? Y tenemos en medio de nosotros la obra perfecta de Dios, que es la iglesia del Señor. Entonces no necesitamos una nueva obra, no necesitamos un nuevo espíritu. Lo que necesitamos es que Dios avive la obra ya existente y que renueve el espíritu que ya está en medio de nosotros. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? El contexto del profeta Sofonías, que es bastante extraño hablar de iglesia y tomando como base un pasaje del Antiguo Testamento. Pero aunque la iglesia en este tiempo no existía, Israel se parece mucho a la iglesia. Y especialmente el pueblo de Judá, a donde fue enviado el profeta Sofonías a predicar. Contextualizando un poco, Sofonías, hermanos, comenzó a profetizar casi en medio del reinado del rey Josías. Un rey que asumió el reino a la edad de 8 años, pero que por la Biblia sabemos que fue un hombre que llevó grandes reformas espirituales a Judá. Y aunque no se logró el establecimiento o el avivamiento nacional que se esperaba, como sucedió en tiempo de su tatarabuelo Ezequías, si bien es cierto, también en tiempos de Josías hubo un pequeño despertar en medio del pueblo. Y es en ese contexto que Dios envía al profeta Sofonías para que también descubra la realidad de Judá, y especialmente la realidad de lo que aquí se llama la ciudad rebelde, que es Jerusalén. Y él comienza a señalar de forma contundente cuál es la realidad espiritual y cuáles son los vacíos espirituales en los que el pueblo ha caído, y por lo cual Dios ha determinado un juicio, hermanos, para el cual ya no hay retroceso. Dios ha determinado juicio para Israel. Y en ese contexto, en el capítulo 3, donde hemos leído esta tarde, encontramos algunas características que diagnostican la enfermedad de Israel. Y al leer este pasaje yo me daba cuenta que la realidad de Judá no dista mucho de la realidad de la iglesia de hoy en día. Amén, hermanos. No estamos tan alejados de esa realidad. Y yo quiero entrar ya al mensaje. Voy a hablar de 7 características, de 7 síntomas que tiene una iglesia a quien le urge un avivamiento. ¿Cuántos creen que necesitamos un avivamiento? En primer lugar, la primera característica que aquí se menciona es que es un pueblo rebelde. ¿Qué es?
Un pueblo rebelde. Yo sé que usted está familiarizado con esta palabra, ¿verdad? Usted sabe qué es rebeldía. Es su manera de vivir. Aleluya. Y la rebeldía es la resistencia voluntaria a la autoridad legítima de Dios. Esa es rebeldía. Es una resistencia voluntaria y podríamos agregarle deliberada. O sea, la persona es consciente que se está resistiendo a la autoridad legítima de Dios. Rebeldía no es ignorancia. Rebeldía no es debilidad. No, es una decisión consciente de no someterse a la autoridad de Dios. Y siempre que el hombre se ha rebelado, la mujer se ha rebelado, siempre ha terminado mal. La primera actitud, hermanos, de pecaminosidad de Satanás en el cielo fue la actitud de rebeldía. Adán y Eva se rebelaron en el huerto de Edén. Y esta fue la razón por la que Israel constantemente sufrió grandes consecuencias al rebelarse todo el tiempo contra el Señor. Y yo quiero mencionar algunas cosas de cómo se manifiesta la rebeldía hoy en medio de nosotros, la iglesia. En primer lugar, la rebeldía se manifiesta cuando rechazamos la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios está manifestada, hermanos, a través de tantos métodos dentro de nuestro diario vivir. En casa hay autoridad establecida por Dios. Pero en la iglesia también hay autoridad establecida por Dios. Y el primer síntoma de una iglesia decadente es una iglesia que no respeta autoridad. ¿No es cierto que estamos viviendo en una época donde la gente no quiere ser dirigida? Donde la iglesia no respeta a sus líderes, donde la iglesia no respeta a su pastor, gloria al Señor, donde las personas quieren vivir en un absolutismo terrible, a nadie a quien rendirle cuenta, donde la persona está cuestionando constantemente la autoridad. Eso es porque necesitamos ser avivados por el Espíritu Santo. Amén. El ser humano tiene siempre esa chispita de rebeldía. Uno está diciéndole al hermano: hermano, venga, siéntese adelante. Por hacerlo se queda sentarse atrás. Hermano, tiene el privilegio tal día. Por hacerlo, dice: no voy a ir, a ver qué me puede hacer el pastor, dice. Gloria a Dios. Se le manda a evangelizar, no quiere ir. Se le pide que traiga un amigo, un culto evangelístico, no lo hace. Gloria al Señor. Entonces la gente está viviendo en una constante rebeldía, rechazando la autoridad. Hermano, se ha perdido esa delimitación que Dios ha establecido en su palabra de autoridades, porque Dios es quien ha establecido autoridades. O sea, la gente dice hoy todos somos iguales, y el pastor dice no es diferente a nosotros. Pero cuando hablamos de autoridad nos damos cuenta que la responsabilidad y la autoridad que Dios ha establecido es diferente. ¿Cuántos lo creen? Hay responsabilidad y por tanto hay una investidura de autoridad sobre los siervos de Dios. Porque la Biblia dice que quien constituyó pastores es el Señor, el que subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aleluya. Él estableció autoridades. Y el que resiste autoridad a lo establecido por Dios resiste. Entonces, en un sentido más amplio, resiste al Señor. ¿Cómo se manifiesta la rebeldía? En un rechazo a la autoridad. Cuando la gente hace su propia voluntad. Estamos viviendo el tiempo donde somos muy emocionales, como lo dije al principio. Si me siento bien, me congrego. Si me siento bien, voy a orar. Gloria al Señor. Y en el rostro con el que venimos al culto nos damos cuenta verdaderamente con qué propósito estamos viniendo a la casa de Dios. El rebelde siempre quiere vivir sus propios criterios, que quiere adaptar
al evangelio, a la vida cristiana, aún criterios personales, familiares, tradicionales, como lo quiera ver. A mí me ha pasado como pastor que he tenido que luchar, por ejemplo, con personas que quieren presentar a sus niños trayéndolo con la albellana. Amén. Y uno tiene que decirle, mire, o lo va a presentar o déjelo con eso, pues. Que callados los veo, hermano. Porque si lo vamos a presentar es porque estamos pensando en una confianza plena en el Señor. O sea, ¿cómo pensamos nosotros que un cordoncito rojo con una semillita va a tener más poder que nuestro Dios? Entonces, ¿para qué lo presentamos en el altar del Señor? Definámonos. No podemos vivir bajo nuestros propios criterios, haciendo nuestra propia voluntad. Bueno, si le parece, acépteme así como soy. No, hermano, aquí todos estamos para someternos a la verdad de la palabra de Dios, a lo que el Señor ha establecido en su santa palabra. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? No es que yo decido, esto lo obedezco, esto no lo obedezco, esto me parece bien, esto yo creo que conmigo como que no va. O cuando tratamos de acomodar la palabra de Dios a nuestra propia conducta. No, hermano, se trata de apegar nuestra conducta a la palabra de Dios. Dios no se va a moldar a nuestra manera de vivir. Somos nosotros que en la manera de vivir debemos de amoldarnos a lo que Dios ha establecido en su santa palabra. La rebeldía se manifiesta en esa actitud de orgullo de sábelo todo. Tenemos nuestros templos llenos de personas con la cabeza inflada. O sea, con gente que cree que no puede aprender nada. Está el predicador empezando aquí a predicar, hermano, dando los primeros pasos, y está allá el que no quiere predicar sentado criticando todo el mensaje. Gloria a Dios, murmurando. No, ahí como que va perdido. Ahí me parece como que no va bien. Hermano, no importa, yo he dicho esto. Un niño puede estar predicando, pero algo el Señor me va a hablar. Quizá ha predicado 20 mensajes en ese pasaje, pero algo nuevo el Señor me va a enseñar. O algo el Señor me va a recordar, porque no se trata de aprender algo nuevo. Se trata de recordar lo que el Señor ya nos ha enseñado a través de su palabra. No, si es para él, hacerlo fuerte en esta hora. Cuando somos sábelo todo, que creemos, hermanos, nos predeterminamos o nos predisponemos más bien a que nadie me va a enseñar nada. Yo ya lo sé todo. O esa comparación ridícula, diría yo, de compararnos de predicador a predicador, hermano. Cuando Dios tiene una manera diferente de usarnos, porque la gracia de Dios es multiforme. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene diferentes maneras de usarnos, y con la gracia que el Señor reparte a cada uno de sus siervos. Pero no nos podemos predisponer, no lo sabemos todo. Podemos tener 50, 60 años en el evangelio, no lo sabe todo todavía, hermana. No lo sabe todo todavía, hermano. Tenemos necesidad que se nos recuerde. Tenemos necesidad que se nos enseñe. Tenemos necesidad que se nos redarguya. Tenemos necesidad que se nos reprenda. Tenemos necesidad de ser instruidos. ¿Cómo más se manifiesta la rebeldía? En la murmuración. Hay gente que ya es un crítico de nacimiento. Todo lo critica. ¿Ha visto usted las personas, verdad? Vamos para el culto, estamos en verano, mucho sol, mucha calor. Amén. Qué polvazón. Estamos en invierno, mucho lodo. Parece que va a llover. Nunca está cómodo. Nunca se queda bien con usted. Gloria al Señor. Ya ha pasado de que vamos a una actividad, está caliente el ambiente, la gente quejándose del calor. Vamos a un templo que hay aire acondicionado, mucho frío. Gloria al Señor. Murmuramos por todo, nos quejamos por todo. Mi abuelo decía, del gusto retozamos. Aleluya.
Somos la generación que tenemos, hermanos, más elementos de comodidades. Tenemos tantos medios a nuestro alcance, pero también somos una generación criticona. Somos murmuradores. Y me estoy agregando también, porque como dijo Isaías, habito en medio de pueblo con labios inmundos, y algo también agarrado de ahí. Aleluya. Necesitamos entender de que esa murmuración, hermano, de sembrar descontento, yo diría que es como el espíritu de Absalón en la iglesia en este tiempo. Hay un espíritu de descontento. Un líder queriendo despotricar a otro líder. Gloria al Señor. Un hermano queriendo despotricar a otro hermano. Líderes queriendo despotricar el pastor. Sí, hermano, eso se está viendo en la iglesia. De que hay una situación de rivalidades, de murmuraciones, sembrando descontento. Hay personas que tienen esa habilidad de hablar con un doble sentido para sembrar descontento en el corazón de las personas, y con eso atraer el corazón de las personas hacia él y separarlo del líder que Dios ha establecido en la iglesia. Debemos de tener mucho cuidado. Hay personas a veces que se quedan en las entradas de los templos para quedar ahí, hermano, sembrando descontento. El que viene entrando, ahí está sembrando descontento. Ahí está lanzando habladitas, ahí está diciendo cosas para que las personas las escuchen, y de esa manera el corazón de ellos se aparte de la humildad y de la sujeción que Dios ha establecido en su palabra. Como Absalón, que decía: ¿para dónde vas? Voy a hablar con el rey. El rey no tiene tiempo para ti, le decía. Tu causa es justa, pero el rey es injusto. Así tenemos las personas ahora. No, dice: hermano, es que usted está en lo correcto. Dice: cierto, el pastor, no, eso lo hizo mal de ponerle disciplina a usted. Gloria a Dios. Yo he visto esas conductas en el pueblo del Señor. Hermano, de que a veces se disciplina a un hermano, un miembro de la iglesia, un líder a veces. Y hay líderes sobalomos. Gloria a Dios. Y no estoy hablando de la restauración que debe haber. No, debe haber restauración, por supuesto. Pero lo que estoy diciendo es que hubo una reunión, se estableció una disciplina, hermanos, un tiempo de restauración. El líder en la reunión no dijo nada, ni pío. Gloria a Dios. Al terminar la reunión, este líder se va a poner: el hermano, no, yo no estaba de acuerdo con esa decisión que tomaba. Fue el pastor que la tomó solo. Hay gente que es así, hermano. Así de desleal, así de infiel a Dios, a su palabra y a la obra donde Dios lo ha establecido. Gente como esa no sirve para estar en un liderazgo. Personas así, hermano, es mejor que se hagan un favor y le hagan un favor a la obra de Dios. Bueno, y como estás con la iglesia, estamos con la iglesia, necesitamos ser enseñados en esto. Gente que murmura, critica todo, siempre está sembrando descontento. Le tengo una mala noticia: tenga cuidado. No vaya a terminar como Absalón, enredado. Gloria al Señor. No vaya a terminar enredado como Absalón y con dardos. Gloria a Jesús. Porque ese es el final de un desleal. Ese es el final de un rebelde. ¿Cómo más se manifiesta el espíritu de rebeldía? Cuando promovemos una independencia espiritual. Hoy está muy de moda eso. La gente dice: yo no necesito pastor, yo no necesito congregarme, yo no necesito rendirle cuentas a nadie. Gloria a Dios, mi cuenta dice directamente con Dios. Y eso se oye bien espiritual, ¿verdad? Pero es mentira. Yo me siento bien, dice, yo me entiendo directamente con Dios. No, si usted se entendiera directamente con Dios, estaría sujeta a las autoridades que Dios ha establecido. Si usted estuviera en plena relación con Dios, el Señor ya le hubiese dicho que se humillara. Porque la rebeldía tiene consecuencias graves. Lo que dice el Señor a través del profeta Samuel: porque como pecado de adivinación es la rebelión.
sea, usted que es rebelde es como que fuera brujo. Amén. Usted que es rebelde, hermana, es como que fuera bruja. Y aunque no diga amén, así es. Porque lo dice la palabra del Señor. No, es tiempo que nos humillemos. Es tiempo que reconozcamos autoridad. Es tiempo que nos demos cuenta que estamos para servir en la obra de Dios. Entonces, hay gente que puede estar aquí diciendo que mi vida es para el servicio del Señor. Cristo reina en mi vida, pero vive como que Él mismo gobierna su vida. Si Cristo no gobernara, se notara, hermanos, en nuestra conducta. Es evidente, una vida que es dominada por el poder del Espíritu Santo, la señal es el fruto del Espíritu. Esa es la evidencia de una conducta, de un carácter dominado por el Espíritu Santo. Pero como lo veo asustado, lleguemos al segundo punto. ¿Qué más tiene una iglesia que necesita avivamiento? Tiene contaminación. Primero dice que es una ciudad rebelde. Luego dice que es una ciudad que está contaminada. Y la contaminación espiritual es la condición de una persona o de una iglesia que ha sido afectada por el pecado. Bueno, y aquí aunque no querramos, tenemos que hablar de nosotros los pastores. Porque una responsabilidad muy grande en la pureza de la iglesia recae sobre nosotros los siervos de Dios. Sobre nosotros, pastores. Tenemos una responsabilidad muy grande. En primer lugar, tenemos responsabilidad de mantenernos puros nosotros. Es el consejo de Pablo a Timoteo. Consérvate puro. Gloria al Señor. Y también el consejo de Pablo a los ancianos de Éfeso en Mileto dice, les aconseja, tengan cuidado de ustedes mismos y del rebaño en el cual el Espíritu Santo les ha puesto por obispos. Y aquí voy a decir algo que no sé si le vaya a gustar tanto, pastor, pero es la verdad. Una iglesia contaminada habla de un ministerio pastoral contaminado. Una iglesia contaminada, un pueblo contaminado, habla de un ministerio pastoral contaminado. Ahí es cuando se comienzan a aflojar las tuercas. Comienzan a haber temas tabú que ya no se hablan. Gloria al Señor. Porque el hombre de Dios, el ministro, ahora tiene cola que le pisen. Ahora hay conductas en él que ya estos temas ya no los puede volver a hablar porque hay un antecedente. Aleluya. Este es un terreno escabroso, pero hay que decirlo. Porque habla el pasaje del que leímos que la contaminación, que es una consecuencia, comenzó por príncipes que eran leones rugientes en medio del pueblo. Los líderes eran lobos nocturnos. Aleluya. Sus profetas eran livianitos, hombres prevaricadores. Oiga esto, los sacerdotes han contaminado el santuario del Señor. Gloria a Dios. Entonces, el ministerio pastoral juega una parte fundamental en esto, en no permitir que el altar ni la iglesia del Señor sea contaminada. Amén, pastores. Nosotros somos vigilantes. Nosotros debemos de mantener esa conexión con el Señor, esa comunión con Dios, para que la iglesia del Señor se mantenga en el celo, en el temor del Señor, como Pablo lo dice. Os celo con celo de Dios, porque estoy comprometido para presentarles como una iglesia ataviada, sin mancha, sin contaminación. Alabado sea Cristo. Hermanos, cuando perdemos esta influencia, nos puede pasar lo de la iglesia de Pérgamo, lo de la iglesia de Tiatira. Están aquí, hermanos. A la iglesia
las cartas a las iglesias del Apocalipsis son escritas al ángel de la iglesia. Y la palabra ahí ángel es mensajero. No voy a entrar tanto en eso, pero va dirigida al encargado de la iglesia, al ministro de la iglesia, al pastor de la iglesia, al que comunique el mensaje a la iglesia. Y tanto la carta a Pérgamo como la carta a Tiatira tienen cosas en común. Y las dos cosas en común que tienen estas cartas es que ambos pastores estaban tolerando el pecado en la iglesia. Amén. ¿Puede dar un poquito más de monitor, por favor? Que estaban tolerando el pecado. A la iglesia de Pérgamo le dice: toleras a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Y también le dice: tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero oiga, es un llamado a la tolerancia, porque se está tolerando. Dios llama la atención. La iglesia de Tiatira le dice: tengo contra ti que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, aleluya, dos cosas: enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermano, yo quiero decirle, el espíritu de Jezabel está metido en la iglesia. Y a veces, pastores, con mucha vergüenza, en la casa pastoral está. Hay muchas iglesias que están descabezadas, porque quien toma las decisiones de la iglesia es la esposa del pastor. Hay liderazgos que están caídos porque quien manda en esa casa es la esposa. Aleluya. Solo por aquí se oye el amén. Está descabezado ese asunto. Y así no funciona la obra del Señor. El espíritu de Jezabel contamina. No, el espíritu de Jezabel contamina la iglesia. Y el Señor le dice: bueno, te he puesto para que ordenes, como Pablo a Tito, ¿verdad? Te dejé en Creta para que arreglaras todo lo que está deficiente. Amén. Para que corrijas lo que está mal y establezcas el orden. Entonces a la iglesia de Tiatira le dice: te puse por ministro para que no permitas que la iglesia se contamine. Aleluya. Pero como tú no lo has hecho, entonces le dice el Señor: yo voy a establecer juicio. Yo arrojo en cama a esta mujer que tiene ese espíritu. Yo la voy a meter en gran tribulación. A los que con ella han pecado también sabrán de que yo soy Dios Todopoderoso. A los que han pecado con ella sabrán, y todas las iglesias conocerán que yo escudriño la mente y el corazón del hombre. El juicio de Dios llega. ¿Por qué? Porque hay contaminación en el pueblo del Señor. Y dije, esto comienza por nosotros. Yo estoy asombrado, anonadado, no sé qué palabra decirle. ¿Cuánto escándalo de pecado moral en ministros del Señor hay en este tiempo? Perdóneme, yo tengo que hablar de esto. Y el día lunes por la madrugada que yo estaba recibiendo este mensaje, el Señor me despertó. Yo estaba todavía con duda dónde iba a predicar. Y pongo a Dios por testigo que me desperté eso a las 2, 3 de la madrugada y el Señor me dio este mensaje. El Señor me dijo algo que yo lo tengo que decir esta tarde. Parte de la contaminación que tenemos en nuestros altares en la iglesia del Señor se debe a que la iglesia no tiene discernimiento. Y lastimosamente muchos de nosotros no tenemos discernimiento. Y hemos traído a nuestros altares personas en pecado. En pecado han predicado a la iglesia del Señor. Y ese demonio de adulterio, fornicación se ha quedado ahí. Y eso ha contaminado a la iglesia del Señor. Es necesario que tengamos discernimiento.
Es necesario que tengamos dirección de Dios. Alabado sea el Señor. Y después nos preguntamos por qué la iglesia está como está. Qué raro que después de una actividad de avivamiento lo que sentimos es más muerta la iglesia. Puede ser por la gente que tuvimos su vida aquí en el altar. ¿Me escuchó? Puede ser por la gente que ha estado ministrando, porque esto es sagrado. Pastores, cuidemos este lugar. Que la gente que sube a este lugar esté en plena comunión con el Señor. Que el fruto del Espíritu sea visible en su familia, en su vida personal. Porque eso contamina la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor es santa. La iglesia del Señor es pura. La iglesia del Señor, aleluya, es inmaculada. Bendito sea el Señor. Así se contamina la iglesia. La iglesia se contamina cuando el pecado es tolerado. Cuando nos hacemos del ojo pacho. Cuando sabemos de que hay pecado en medio del pueblo y justificamos conductas pecaminosas, se ha perdido la sensibilidad de la conciencia. Ya no hay tristeza por ofender a Dios. Gloria a Jesús. Se ha perdido, hermano, ese respeto. Y yo decía hace unos días, qué bueno sería que el Señor matara unos dos en el altar para que la gente respetara. Porque a veces hasta los predicadores mentimos aquí, hermano. De verdad. Desde aquí mentimos, decimos tantas cosas que no son ciertas. Qué bueno sería que el Señor matara unos dos predicadores. Qué bueno sería que el Señor matara un par de hermanos que han subido a tomar privilegios en pecado. Para que el pueblo de Dios temiera y supiera que los misterios de Dios son sagrados. Nuestro Dios es santo. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Hay contaminación. Necesitamos purificarnos. Necesitamos santificarnos. Porque esto es la santificación. Es cierto que es el Espíritu Santo que lo opera en nosotros. Cuando venimos al Señor somos santificados. Amén. Pero de ahí para allá, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, cada uno de nosotros. Ese es el deber mío, es el deber suyo, mantener el estado de santificación que el Señor nos ha dado. Hasta que seamos plenamente santificados en la manifestación de Cristo Jesús. Entonces, cuando perdemos ese respeto, cuando los ministros del Señor, ellos mismos, gloria al Señor, ellos mismos son quienes están viviendo en una vida pecaminosa. ¿Y qué de pecado le va a hablar a la gente? Ese es un extremo. Y el otro extremo, de personas que hablan de pecados específicos porque su propia conciencia le está acusando que es la condición de vida que lleva. Hay personas que solo hablan de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, y casi es testificar lo que quieren, lo que anda en el corazón. Gloria al Señor. Es su propia realidad. Entonces, ¿qué necesidad tenemos? Gracias, pastor. ¿Qué necesidad tenemos de purificarnos delante del Señor? Y aunque no digan amén, así es. ¿Qué más tiene la iglesia que necesita un avivamiento? Es una ciudad, es un pueblo opresor. Y esto de un pueblo opresor lo voy a relacionar con la insensibilidad. La iglesia del Señor es insensible. Y mire, pues ese amén demanda, o denota más bien, denota lo insensibles que somos. Somos insensibles, y me voy a ir por acá, insensibles a la necesidad de otros. Somos insensibles a la condición espiritual de otros.
Somos insensibles a la condición económica, las necesidades, las cargas que las personas que nos rodean están enfrentando. Hablemos primero de la insensibilidad espiritual. ¿Hace cuánto fue la última vez que usted invitó a alguien a la iglesia? A un amigo. ¿Hace cuánto no evangelizó a su vecino, a su vecina? Y no hace falta que me diga por qué no, porque conocen su testimonio. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que le habló del amor de Cristo a alguien? Ya se nos olvidó ese primer amor. Porque recién convertido, hermano, no es cierto, el recién convertido, eso es lindo verlo en el primer amor. Invitando a todo el mundo a la iglesia, evangelizando a todo el mundo, a todo el que se encuentra le habla del amor de Cristo. Es una persona que está comprometido con ese Dios que tuvo de él misericordia y muestra misericordia por aquellos que necesitan del Señor también. Pero hoy tenemos un pueblo insensible. Está la gente muriendo sin Dios y sin esperanza a nuestro alrededor. No sentimos nada. ¿Qué siente usted cuando muere su vecino y usted sabe que va rumbo al infierno? Y que usted lo vio en la mañana y mejor se puso a chambrear del otro vecino y no le habló del Señor. ¿Qué sentimos? Tenemos el corazón endurecido. Somos tan insensibles que ni nosotros sentimos nada. ¿Y qué vamos a querer que otra persona sienta? Que usted no, y si usted no siente nada, ¿y qué va a desear que el otro sienta también? Bendito sea el Señor. Miren, a mí me ha pasado que de repente pasa alguien a aceptar y hay hermanos que se me han acercado y me dicen: yo no creo que se pegue. Yo no creo, dice, yo no le veo talla, dice. Hermanos, a veces diáconos de la iglesia. Aleluya. Hermanos, yo no le hallo mucho talla, yo no creo. Insensible. Insensible. ¿Que acaso no creemos que el Dios que nos cambió a nosotros también puede cambiarlo a Él? ¿Que acaso no sabemos que el Dios que tuvo de mí misericordia puede tener también misericordia de Él? Somos insensibles. Somos insensibles porque el hermano cae y no sentimos nada. El hermano cayó en la tentación, cayó en el pecado. Nadie va a visitarlo. Y no para justificarle, no, para reconvenirlo, para que se arrepienta, para que se restaure. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero no, lo que hacemos son grupos para criticar a ese que se fue. Somos insensibles. Somos insensibles porque tenemos 3 pares de zapatos y vemos una hermanita que viene con la misma llenita, no tiene para comprar zapatos. Aleluya. Y no hay quien le diga: hermana, aquí están estos zapatos. Bendito sea Dios. Yo decía el sábado allá por Moncagua, allá con los hermanos del Príncipe de Paz, que a veces, hermano, viene la hermana, la persona que acepta, recibe al Señor, viene vestida deshonesta. Y a veces somos tan cómodos, las hermanas son tan cómodas que dicen: así vistas de ahí, cuando usted pueda, cambia su manera de vestir. Gloria al Señor, exacto. Por no verle, hermano, y decir: no, yo creo que usted tiene la misma talla. Vamos a mi casa, le voy a regalar un par de faldas, un par de blusas, unos vestidos, para que usted se vista como una sierva de Dios. Pero somos insensibles. Sabemos de que hay una familia que está necesitada y usted dirá: hermano, ¿tiene algo que ver esto con el avivamiento? Tiene mucho que ver. Porque el avivamiento que hubo en Jerusalén, una de las manifestaciones que hubo, es que ahí no había arrogancia, ahí no había individualismo, ahí nadie decía poseer algo, no. La gente vendía sus propiedades, la traía a los pies de los apóstoles para satisfacer las necesidades de los que estaban en la iglesia.
Alabado sea Dios. Alguien me dijo una vez, la iglesia primitiva no diezmaba. Y le dije yo, si usted lo que anda buscando es un versículo que diga que Pedro metió la mano en la bolsa, se sacó el diezmo y lo llevó. No, no existe. Pero, exacto, ¿qué sentido tiene pedirle el 10% a un pueblo que da el 100%? ¿Me escuchó? ¿Qué sentido tiene pedirle el 10% al que da el 100%? Es que ellos no daban el 10%, ellos lo daban todo. Y el que venía presumiendo que daba y no era todo, el Señor lo mataba, Ananías y Zafira. Los presunciosos ahí no cabían, los mentirosos ahí no cabían. Bendito sea el Señor. Pero no había necesitado. Qué fuerte ese versículo. No había quien padeciera necesidad porque la gente era generosa. Entonces una evidencia de un avivamiento es un pueblo generoso, es un pueblo sensible, es un pueblo que ha entendido que si mi hermano tiene necesidad es como si yo la tuviera también. Alabado sea el Señor. Cuando ignoramos las necesidades del hermano, estoy ignorándome a mí mismo. Hermano, yo no sé, pastores, si donde ustedes estén mal, pero yo hablo por la iglesia que yo pastoreo. Cuando esté enfermo, todo el mundo quiere que lo visiten. Y si lo hablan a las 12 de la noche y uno no va a las 12 de la noche, ahí viene con la gran cara, mano. Pero cuando está otro hermano enfermo, este que ya se fue a visitar, él no quiere ir a visitar al otro. Aleluya. Somos asadón, visíteme a mí, ayúdeme a mí, estoy enfermo, tráigame una ofrenda a mí, solo es para mí. Hermano, no, el evangelio se trata en lo que doy. Es mejor dar que recibir. Amén. Pero esa es la realidad de la iglesia. Estoy enfermo, atiéndame a mí, yo necesito esto. Gloria al Señor. Pero luego la iglesia en unidad le apoyó. Luego hay que levantar una ofrenda para otro hermano que esté enfermo. No, se hace el de los panes. Gloria al Señor. Somos individualistas. Somos insensibles. Me preocupa estar bien yo y los demás que vean cómo están. Ese no es el evangelio, hermano. El evangelio es procurar el bien de los demás antes que mi bienestar. Es procurar que los demás estén bien. Y si yo me tengo que sacrificar para que los demás estén bien, lo voy a hacer gustosamente. Como Pablo dice, gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré. Gloria al Señor. Pero somos insensibles. No tenemos compasión. ¿Cómo nos calza de bien la parábola del buen samaritano? Gloria al Señor. Nos calza la medida. Hay gente que viene a presidir el culto, viene. Hay una necesidad, se hizo el loco, pasó de lejos. El predicador viene a predicar, se hizo el loco también, pasó de lejos. A veces el bolito, para nuestra vergüenza, el bolito en la cantina puede tener más misericordia que muchos de nosotros. De verdad. Hay más unidad ahí. Mira, hermano, recientemente yo me di cuenta de algo que pasó ahí en la comunidad. Estaba alguien enfermo, uno de los jugadores del equipo ahí. Y en esa comunidad, para vergüenza de nosotros, 2 equipos hay en una comunidad pequeña. Pero esos equipos, usted no imagina cómo son de unidos. Cuando alguien esté enfermo, hasta a mí me van a pedir colaboración. Casa por casa de toda la comunidad. Mire, que tenemos a un muchacho ya que esté enfermo y necesitamos llevar. Ahí andan, todos. Gloria al Señor. Y el grupo. Y con buena cara. Mejor que la que tiene usted en este culto, hermano. Con buena cara, felices, contentos. Y ya decía yo, ya me imagino yo mandar a los hermanos a pedir una colaboración para otro hermano. Ay, hermano. No, en el peor de los casos, no van. Y si van, con una cara que yo le digo. De verdad, hermano.
¿Qué lección nos da el mundo? ¿No le parece? ¿Qué lección nos da el mundo? Ellos que tienen la mente, hermano, retorcida, la mente de este mundo, cauterizada. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Seamos misericordiosos como Él lo fue. Amemos como Él amó. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta tarde? El pueblo de Israel era un pueblo opresor, insensible, no mostraba misericordia, implacable. La iglesia del Señor no puede ser así. Amén. No podemos ser insensibles. Yo recuerdo cuando yo era un niño que de verdad, hermano, había una hermana enferma que no se podía levantar en cama. Se organizaban el grupo de hermanas allá. Aquí venimos, hermana, díganos qué vamos a hacer y aquí estamos para ayudarle. Y llegaban y se veían algo que no estaba bien en la casa, callados. Y hoy si va a ayudar, allá va el hermano. Mire cómo tiene estas cacerolas esta mujer. Mire. Gloria a Dios, andar gaveteando, hermano. No tiene cuidado, peligroso. Aleluya. A ver qué consigue, va. No somos sensibles a la necesidad de otro. El principio de sensibilidad está aquí. Hagamos con los hombres como queremos que ellos hagan con nosotros. ¿Cómo le gustaría a usted ser tratado? Así trate a los demás. ¿Cómo le gustaría que los demás fuesen con usted? Así sea usted con los demás. Cuando entendemos esto, entonces hemos caído en la cuenta que somos un solo cuerpo y que verdaderamente cuando un miembro del cuerpo adolece, todos lo sentimos. Amén. Somos sensibles. ¿Qué más? No, hombre, póngale pausa a ese reloj. ¿Qué más? El pueblo de Israel no escuchó la voz de Dios. ¿Se ha fijado usted en este tiempo? No falta el templo donde allá está el predicador echándolas todas, hermano. Ese hombre ha orado, se ha esforzado leyendo la palabra, ha buscado de Dios. El pastor ha estado en comunión con el Señor, porque qué fácil es irse a un libro de bosquejo y buscar algo ahí, traerle una maruchan a la iglesia. Pero cuando el hombre de Dios está en comunión con el Señor, no va al secreto de Dios a que Dios revele su palabra, el mensaje. Y el hombre de Dios ha estado ahí, hermano, en ese sometimiento con el Señor. Bueno, y corrigiendo lo dicho anterior, ya los libros de bosquejo quedaron obsoletos. Hoy la inteligencia artificial es peor. Ay, qué poquitos amenes. Hoy la inteligencia artificial, eso es peor. Solo pone el texto, el tema ahí y él le arroja todo. Pero eso es artificial. Lo vivo es lo que viene de la presencia de Dios. Lo que tiene vida es lo que proviene del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? Ahora, tenemos un predicador usado por el Señor, un siervo de Dios. Y yo me he preguntado tantas veces eso. Porque he visto iglesias donde está allá el hermano contando un par de chistes, entreteniendo a la gente. Dice al hermano, usted es la princesita del Señor. Hermano, usted es el príncipe de Dios. Y nada de palabra. Y ahí la gente está bien despierta. Ahí la gente está prestando atención. Pero en un lugar donde se está hablando palabra de Dios, no falta el que está sentado y está así, mire, agachado todo el mensaje. Gloria al Señor. No falta el que está haciéndole barra ahí al ventilador. Amén. La hermana, para no prestar atención al mensaje, allá si hay un niño, ese niño pasa por todas las hermanas de la iglesia. Porque hasta présteme el niño, con tal de no prestar atención a la voz de Dios. Aleluya.
Buscamos cualquier excusa para no oír la voz de Dios. Pero quiero decir algo esta tarde: el que habla desde el cielo sobre todos habla. Es grande, santo, es poderoso, y es digno que oigamos su voz. Porque si hoy oyere su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Una característica del que es oveja de Dios es que oye la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor. Yo pregunto esta tarde: ¿cuántos somos ovejas del Señor? ¿Cuántos somos ovejas del Señor? Si somos ovejas de Dios, oímos la voz del Señor. Prestar atención al mensaje. ¿Por qué tenemos una vida tan raquítica espiritualmente hablando? Porque no prestamos atención. Bendito Dios. Y yo voy a decir algo, no sé cómo se lo voy a tomar, pero lo voy a decir. De que muchas veces nosotros, para prestar atención, lo que necesitamos es grito muchas veces. Si no nos están gritando, no oímos. Y cuando es un predicador que modula la voz y está hablando palabra de Dios también, no presta atención. Tenemos que traer a Santiago Zúñiga para que le diga cara de caballo, para que preste atención. Gloria a Dios. Eso es lo que nos gusta, pero lo que no nos gusta es la palabra de Dios. Pero cuando amamos la palabra de Dios, saboreamos la palabra de Dios. Estamos en comunión con lo que el Espíritu Santo está hablando. ¡Bendito Dios! Hermano, como en tiempos de Elí, qué terrible, el sacerdote no oía la voz de Dios. Sus hijos, los herederos, para seguir con el oficio, no oían la voz de Dios, estaban pervertidos. Entonces Dios tiene que hablarle a un muchachito, a un niño. Y lo que el viejo Elí no quiso oír, lo oyó Samuel. Qué terrible. Elí sabía que era la voz de Dios. Y Elí sabía que Dios ya no le hablaba a él por su conducta. Pero Dios siempre habla. ¿Cuántos lo creen? Dios siempre habla. Entonces cuando Dios habla, seamos como Samuel y digamos: habla, Señor, que a tu siervo escucha. Habla, Jehová, que a tu siervo oye. ¿Podemos decir eso esta tarde, hermano? No sustituye palabras, opiniones humanas. La palabra de Dios, la enseñanza de Dios. ¿Por qué tenemos un pueblo tan apagado? Porque es un pueblo que carece de enseñanza y de doctrina. Curiosamente, algunos piensan que la doctrina y la enseñanza no tienen nada que ver con avivamiento. Tiene que ver mucho. El inicio de todo avivamiento está con el redescubrimiento de la palabra de Dios. Oiga, no estoy diciendo descubrimiento, porque la palabra de Dios ya fue dada. Es el redescubrimiento, el volverla a encontrar, como en tiempos de Nehemías. Bendito Dios. Y yo estoy en contra de aquellos criterios, por ejemplo, de esas reglas de homilética que dicen que, por ejemplo, un mensaje no puede pasar más de 40 minutos. Yo no sé dónde sacaron eso en la Biblia. Aleluya. Que no dice que un mensaje ya después de 40 minutos ya resulta aburrido, ya la gente está cansada. Y en TikTok no se cansa. Y en Facebook no se cansa. Y estar hablando el vecino no se cansa. Porque yo encuentro un pueblo en tiempo de Nehemías, a raso de sol, parado en la plaza de las aguas todo el día. Esdras leyendo el libro de la ley, y ellos dispuestos a oír la voz de Dios desde el amanecer hasta el anochecer, oyendo palabra de Dios. Iglesia, hemos perdido la sed de la palabra de Dios. No queremos oír voz de Dios. Si el pueblo tuviera hambre de Dios, qué lindo sería. Bendito el Señor. Y aquí estuviera el pastor David el domingo, hermano. Bueno, hasta aquí voy a llegar con el mensaje. Y por allá se levantaron, hermano: no, pastor, siga. Y por allá otra hermana: siga predicando, pastor, siga hablando palabra de Dios. Eso es cuando el pueblo tiene hambre. Eso es cuando el pueblo tiene sed. Eso es cuando el pueblo ha entendido a saborear la voz de Dios. Ama la voz de Dios. Bendito sea el Señor. Pero cerramos nuestros oídos, cerramos nuestra conciencia. Hay personas que 30 años en el evangelio y un versículo de la Biblia no se lo sabe. No se lo sabe. No se lo sabe. Y hay gente que esta cabeza, hermano, que a mí no me sirve.
para lo de Dios no le sirve. Y no hablamos de cosas malas. Por ejemplo, hay hermanas que pueden tener 10 hijos. Los 10 nombres se los sabe. Claro, porque a sus hijos le interesan, ¿verdad? Los ama. Gloria al Señor. Cabalba, yo le aseguro que si va a sacar la remesa y le dice, mira, a partir de hoy no le damos la remesa si no se sabe el número de memoria. Se lo aprende, hermano. Se lo aprende. Y le dice, te tiene que aprender la dirección de la persona que le manda la remesa. Se la aprende. Medio champisqueado en inglés, pero lo dice. Washington dice. Lo dice. Con tal de sacar el pistillo. Pero yo creo que esta es una bendición más grande. No, yo le dije, esta es una bendición más grande. Lo de Dios es más grande. Esto es más importante. Porque esta palabra da vida. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo el Señor. Bendito Dios. Pero rechazamos la voz de Dios. No conocemos la palabra de Dios. Yo le veía la cara a algunos de ustedes cuando dije vamos a leer en Sofonías. Allá por Apocalipsis, hermano. Y más de alguno yo sé que se hizo el loco y donde estaba ahí se quedó. No encontró el pasaje. No conocemos la Biblia. La Biblia debería ser la especialidad del cristiano. Ojalá que así como usa el teléfono usted, si usted que se pone a hacer batallitas en TikTok, aleluya. Ojalá que así como sabe usar los asuntos, así supiera la palabra de Dios, así conociera la palabra de Dios, así usara la palabra de Dios. Bendito Dios. Qué vergüenza, hermano. Uno tiene que usar las redes para difundir el mensaje. Para eso usa las redes sociales. Mis redes sociales para eso son. Qué terrible un día de esto. Eso es vergonzoso. Ahí en medio de eso, hermano, me encuentro una hermana con su velo, con su cubierto. Mande leones, decía. Mande esto, mándelo. Hermano, ojalá no vaya a estar por ahí. Bendito Dios. Y si está por aquí, que se arrepienta esta tarde. No, ese tiempo es de dedicarlo a la palabra de Dios. No tiene nada que hacer, abra la Biblia. Gloria al Señor. No sabe qué hacer, abra la Biblia y el Señor le va a decir qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que debe saber, qué es lo que debe conocer. Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros en su palabra. No resistamos la voz de la palabra de Dios. Bendito Dios. Pero esto de no oír tiene relación con lo siguiente. El pueblo de Israel no recibió corrección. Una generación contumaz, que no se le puede decir nada, porque es un cristal. Es la generación de cristal. Ni bien uno está aconsejando al hermano, a la hermana, ya está chillando, hermano. Sí, una llorazón, que me maltrataron. Y tengamos cuidado, pastores, de repente hasta Ciudad Mujer nos pueden ir a denunciar, hombre. No, yo por eso aconsejo, y eso yo lo aprendí de mi padre, que es un pastor también, que para aconsejar a una hermana es importante que la esposa de uno siempre esté ahí, porque ella puede dar fe de cualquier cosa. Sí, no es peligroso. Peligroso. La esposa debe estar ahí con usted, pastor, para aconsejar a una hermana sola. Eso es muy sano, muy correcto, porque esa mujer lo puede defender de cualquier denuncia allá en Ciudad Mujer, usted no sabe. Por maltrato, pues. Es una cosa tremenda. La gente se resiente por todo. Sí, por un mensaje, hermano, y la gente ya va resentida. Por una palabra. Y a veces uno lo que hace es leer la Biblia. Imagínense este mensaje. Yo apenas le estoy explicando lo que está ahí. Eso es todo. Pero es la palabra de Dios. Y salimos molestos, salimos murmurando, salimos llorando. Y qué bueno sería que saliéramos llorando de arrepentimiento. Pero salimos llorando, hermano, porque somos unos niños. Porque pecamos deliberadamente y no queremos que nadie nos diga nada. Gloria al Señor. Pero yo sé de que aquí está un pueblo que ama la corrección de Dios, que ama la instrucción de Dios, que ama cuando Dios disciplina, porque Dios al que ama lo disciplina.
¿Es hijo de Dios usted? ¿Es hijo de Dios usted, hermano? Si somos hijos de Dios, seremos disciplinados. Seremos corregidos. Y somos corregidos de muchas maneras. Somos corregidos por la palabra de Dios. Amén. Al leerla, usted lee y usted dice: hombre, yo estoy fallando en esto. Dios me está hablando. Dios le está corrigiendo. Tiene 5 años de estar oyendo el mismo mensaje. Gloria al Señor. Y como pastores, mientras la gente no cambia, no cambiamos el mensaje nosotros tampoco. Por eso es como ir al médico, hermano. Es como ir al médico. El médico le dijo: vaya, mire, tiene esta enfermedad, cumpla este tratamiento. Regrese dentro de un mes a ver cómo está. Regresó dentro de un mes. No, usted está igual. Vaya, cumpla con el tratamiento otra vez. Regresó dentro del mes. No, sigue igual. Yo creo que es que usted no se está poniendo las inyecciones, no está cumpliendo. Vuelva dentro de un mes. Y así pueden pasar años y años y años y años. Y mientras usted no haga efectivo ese tratamiento en usted, nada va a cambiar. Así es la palabra de Dios. Mientras usted no cambie de vida, esta palabra se seguirá anunciando. Mientras su conducta no cambie, el Señor le seguirá recordando cuál es el camino, cuál es el rumbo, cuál es la manera de vivir que debe llevar en este camino. Pero ¿qué pasa cuando llamamos a alguien? Hermano, quiero hablar con usted. Hermana, quiero hablar con usted. Queremos corregirle, queremos hacerle ver esto que está mal en usted. La gente siempre haya excusas. Hermano, uno se sorprende de la gente como haya justificaciones de sus propios errores. Es sorprendente. La gente cómo se la juega para hallar justificación para sus propios errores. Es que si no se las sabe, se las inventa. Pero busca, hermano, y busca y busca y busca hasta que haya algo para justificarse. Y a veces son justificaciones bien ridículas, ¿verdad? Culpar a otros, por ejemplo. Hay gente que dice: hermano, mire, está fallando usted en esto. ¿Y a fulano por qué no le dice nada? Dice. Aleluya. Bendito Dios. Y al otro, ¿por qué no le dice nada? Y a veces ya uno ya habló con ese otro también. Gloria al Señor. Pero cuando alguien a mí me dice eso, le digo: mire, eso se está tratando también, pero lo mal que él esté no lo hace bueno a usted. ¿Me entendió lo que dije? Lo mal que el otro ande, eso no lo justifica a usted. Eso no lo hace buen cristiano a usted. Que el otro es mal creyente, eso no lo hace buen creyente a usted. Esto es personal. Y cuando alguien, hermano, se nos acerca para corregirnos, qué bueno sería alabar a Dios, dar gracias a Dios, agradecer y decir: gracias, hermano, por ese consejo, porque yo sé que lo que usted está procurando es mi crecimiento espiritual, es que yo tengo una vida en rectitud delante del Señor, es que yo agrade a Dios. Pero es más fácil culpar a otros. Es más fácil hacernos los ofendidos, hacernos los bravos. El hermano ofrecer machete: usted no sabe quién era yo en el mundo. Es más fácil eso. Es más fácil resistirnos. Es más fácil desacreditar al que está corrigiendo. Bendito Dios. Es más fácil mostrarse orgulloso. El pueblo de Israel, ese era el problema. Dios le mandaba profeta tras profeta, profeta tras profeta, tras profeta. A unos los martirizaban, a otros los apedreaban, a otros los exhibían como juguete públicamente, los mataban, a otros los sobornaban para que se callaran. Gloria al Señor. Yo conozco iglesias, hermano. Aquí cerca en la Unión yo conozco una iglesia que ellos cada 3 años, cada 2 años, el pastor va despachado. Y es de esas misiones que si la iglesia ya no quiere el pastor, lo van a sacar, aunque el hombre esté hablando verdad de Dios. Porque ya cuando toca fibras de los grupos, ¿verdad?, que de poder de la iglesia, ahí se meten problemas. Y en una ocasión yo hablando con uno de esos líderes le digo yo: hombre, hermano, ¿a ustedes no les duran los pastores? Y me dice él, porque en el tiempo, yo tengo 7 años de estar pastoreando aquí en esta zona, en la misma iglesia. Y en el tiempo que tengo de estar ya van cambiando como 2, 3 pastores. Y él con una sonrisa sarcástica me dice que nosotros somos bien dulces, hermano.
Y yo, que me quedé, dulces. Si fueran dulces no se quisiera ir al pastor. Digo. Entonces me digo, no somos dulces, me digo, porque a todos los pastores los mandamos con diabetes. Aleluya. Y ahí los despachaba. Hermano, usted como iglesia rebelde, usted puede matar a 10 pastores, pero el Señor siempre le seguirá mandando un siervo de Dios que hable la misma verdad. El mensaje de Dios no se va a callar. La voz de Dios no se va a callar. Seguirá Dios como martillo, hablando y hablando y hablando, porque sé que se la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos alaban al Señor? No recibió la corrección. Dios corrigiendo y ellos más por hecho. Los vamos a matar. Los vamos a matar. Y hablando Dios de muchas maneras, dice la escritura de los Hebreos, en el último tiempo ha hablado a través del Hijo, al cual lo hicieron lo mismo. Pero hay una iglesia, hermanos, que tiene también esa misma voz. No nos podemos callar, iglesia amada. Siervos de Dios, no nos podemos callar. Somos la voz de Dios en la tierra. Somos mensajeros del Señor. Somos atalayas de Dios. Aleluya. Somos los encomendados para decir lo que Dios tiene que decir en este tiempo. Aunque nos aborrezcan, aunque nos apedreen, aunque nos excluyan, gloria al Señor. Aunque nos desprecien, no nos podemos quedar callados. Seguiremos hablando la voz de Dios. Seguiremos diciendo lo que Dios tiene que decir. Hermanos, alineemos nuestra vida. Recibamos corrección, porque si no, muy pronto vendrá juicio repentino sobre nosotros y no habrá escapatoria. Hoy que tiene tiempo, arrepiéntase. Hoy que tiene esperanza, arrepiéntase. Hoy que tiene tiempo, confiese delante del Señor. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? 2 cosas me faltan. Sexto, ¿qué más hizo el pueblo de Israel que está haciendo la iglesia? No confió en Jehová. Tenemos una generación en la iglesia, estoy hablando de la iglesia, una iglesia incrédula. Dios queriendo hacer maravillas, la gente incrédula. A veces uno, hermano, mire, busque de Dios, Dios le puede sanar. No, dice, yo no creo, hermano, para mí el doctor ya me dijo que ya no hay esperanza. O sea, ¿usted le cree más al médico que a Dios? ¿Dónde está la confianza de la iglesia de este tiempo? Hoy tenemos posesiones materiales, la gente tiene dinero, tiene esto, tiene lo otro, pero no tenemos a Dios tristemente. Y si lo tenemos solamente en los labios. Pero en el corazón no está esa fe, no está esa convicción de que servimos a un Dios que es poderoso, para el cual nada es imposible. ¿Cuántos lo creen, hermano? Podemos tener tantas carencias, pero tenemos el poder de Dios en medio de nosotros. El error de Israel es que puso su confianza en muchas cosas. En su poder militar. Bueno, Dios, ¿por qué trató tan duramente con David? Por el censo que hizo. Porque David al final su confianza la puso en los militares que tenía y ya no en el Señor. Se le olvidó a David cuando andaba ya huyendo con los valientes. Por rato se acobardaban también. Huyendo en las montañas. Debajo de los grandes aguaceros. Comiendo cuando había, hermano. Y ahora que está en el palacio, ahora su mente, su corazón está, ¿con cuánta tropa contamos? La iglesia de hace 100 años en El Salvador no tenía templos como estos. No tenía sonidos como estos. No tenía sillas ni bancas como esa, mi hermano. No tenían ventiladores. La mayoría de esas obras iniciaron debajo de un arbolito, debajo de un palo de mango. Allá en medio del potrero, allá en medio se encontraban los hermanos en una hora donde pudieran adorar libremente al Señor. No tenían las comodidades que nosotros tenemos hoy en día, pero tenían poder de Dios. No, parece que no me escuchó. Tenían poder de Dios. Hoy tenemos tantas cosas, pero no tenemos poder de Dios.
Y no es porque el poder de Dios haya cambiado, no, el poder de Dios sigue siendo el mismo. Lo que ha cambiado es la fe de la iglesia, la convicción de la iglesia, la confianza de la iglesia. Nuestra confianza está en el dinero. Uno de los peores dardos de la iglesia de este tiempo es el materialismo. Sí, la confianza está allá. El hermano está confiando en la milpa. Ahí tiene la esperanza. Por eso todos los días de culto agarra para la milpa y no viene para el culto. Bendito Dios. Y allá va el hermano, los sandilleros, que Dios les bendiga. Aleluya. Allá va el sandillero a todas las tardes a ver las matitas de sandía que ya se está muriendo porque no llueve. En lugar de venirse al culto, humillarse delante del Dios que hace que llueva. En venir, hermanos, delante de la presencia del Dios que es todopoderoso. Le tengo una noticia: con ir a ver la sandillera no va a llover, ni la mata va a crecer más, pero su vida espiritual se está muriendo. La matita, su vida espiritual, esa se está secando. Usted necesita acercarse a la fuente de vida. Necesita acercarse a Cristo. Necesita venir más cerca del Señor. Estamos materializados. No, la hermana es que el mismo día de culto busca para vender pupusas. Y es que dice, no, es que es el día que más se vende. Claro, claro. Es el diablo deteniéndole para que usted pierda la bendición del culto. Hermano, es que ganaderos en la iglesia siempre han habido. Siempre. Y yo recuerdo, hoy es que la gente ha buscado cabal la hora de culto para ir a traer las vacas. Pero yo me acuerdo, hermano, cuando yo era un niño, que la gente venía al culto y después del culto se iba a hacer lo que tenía que hacer. Yo sí recuerdo que eran las cosas. Lo de Dios primero, hermano. Bendito Dios, ahí me metí en problemas. No confiamos en Dios. Tenemos gente incrédula, tenemos gente que se ha llenado de tanta basura en la mente, porque yo no puedo decir otra cosa. Leyendo otros libros, hermano, de gente, como por ejemplo ese libro que es peligrosísimo, el de John MacArthur, Fuego Extraño. Ese libro es peligrosísimo. Porque dice de que ya los milagros para este tiempo no existen, ya no son vigentes, que Dios ya no puede hacer milagros como lo hizo en el tiempo pasado. Y tenemos gente leyendo eso y dice, no, es que yo no creo que Dios me pueda sanar. No, es que yo no creo que Dios pueda hacer esto por mí, hermano. Por eso está como está. Por eso está como está. Pero cuando el pueblo vuelve su corazón a Dios y entiende que el Dios que está con la iglesia es grande, es fuerte, es poderoso. No. Yo no sé si usted lo cree. El Dios de la iglesia es poderoso, es grande, es fiel. ¿A dónde está la confianza de la iglesia? ¿En el bolsillo? ¿En el médico? Gloria al Señor. Una vez yo me puse bastante mal de salud y los líderes de la iglesia tomaron a bien llevarme a pasar consulta. Yo no quería ir porque casi a la fuerza me llevaron los hermanos. Y cuando yo escuché cuántos le cobraron, yo me daban ganas de decirle, mire, sáqueme el líquido de la inyección que me puso. Hermano, por un par de inyecciones. Pues sí, hombre. Hermano, 300, 400 dólares. Es una cosa terrible. Y usted que estamos remodelando el templo, hermano, necesitamos una ofrenda. Nada, hermano. Allá donde la doctora Piedra Preciosa, usted ya me entendió. Allá se iba a dejar el dinero. Amén. Allá se iba a dejar el pisto y no hay problema de nada. Bendito sea Dios. Pero cuando nuestra confianza está en el Señor, podemos hacer cosas terribles en la fe. Podemos venir delante de Dios en ayuno, en oración, en humillación, delante del Dios que tiene todo poder, que tiene autoridad sobre su enfermedad, sobre su problema. Él tiene autoridad. Bendito Dios. Pero no reparamos, hermano. Y muchas veces le voy a decir algo, y esto grábeselo y lléveselo en el corazón. Y muchas veces esa enfermedad es un azote de Dios por su rebeldía.
Y cuando es azote de Dios puede ir al mejor médico, va a gastarlo todo, no va a haber cambio de nada. Su salud no va a cambiar hasta que venga humillado al altar del Señor, confesando su pecado, arrepentido. Allá es cuando el Señor le sanará. Allá es cuando el Señor pondrá su mano de poder en su vida. Hermano, pero necesitamos confiar en Dios. ¿Cómo es que estamos pidiendo un avivamiento del Dios en el que no confiamos? Como que no encaja el asunto, ¿verdad? Venir a cantar estoy confiando, Señor, en ti. Y toda la semana de oración no lo vimos en el culto. ¿En qué Dios confía usted? Porque su excusa es que yo si no trabajo no como, dice. Y no que confía en Dios, pues. Porque si nuestra confianza está en Dios, entonces está en el Señor. Pero está terrible, la gente está desempleada. Y lo que hace es andar caseando, andar por ahí viendo allá, hermano. ¿Qué hace? ¿Cuándo hemos visto un desempleado que nos diga, pastor, ábrame el templo, no tengo trabajo, voy a ir a ayunar toda la semana? ¿Cuándo? Cuando ábrame el templo, voy a ir a ayunar. Oh, vaya pues, voy a ir a ver qué hay que hacer ahí, hermano, chapodar alrededor del templo, hay que arreglar algo, voy a ir a trabajar. Bendito Dios. ¿No le parece que necesitamos avivamiento, hermano? ¿No le parece que nos necesitamos avivar? Es que eso es avivamiento, avivarnos. Bendito Dios. ¿Quién lo están diciendo los pastores? Necesitamos avivarnos. No, dejemos de poner nuestra confianza en los recursos humanos, en nuestro poder, en nuestro conocimiento, en tantas cosas. No, confiemos en Dios. Pongamos nuestra confianza en el Señor. Que nuestra mirada esté firme en Cristo. Que nuestra confianza esté sola en el Señor. Si es para él, esas palmas, désela fuerte. Lo último, y esto tiene una relación. No confió en Dios y como consecuencia no se acercó a Dios. Le tenemos miedo al Señor. La iglesia de este tiempo le tiene miedo a Dios. Mira, hermano, es lamentable, pero como hoy es tan escaso, ¿verdad? Porque hay gente que anda hablando sus lengüitas aprendidas ahí. Pero es tan escaso que el Espíritu Santo llene a una persona con dones auténticos. Que se vea, pues, verdaderamente el don equiparado a la par el fruto del Espíritu en la vida de la persona. Eso es terrible. Tantos profetas mentirosos que hay por ahí. Entonces, pero mire lo que le voy a decir. Como es tan extraño eso, cuando allá Dios tiene misericordia a su pueblo, y allá al hermano, ese hermanito que está fiel, buscando el rostro del Señor, el Espíritu Santo lo llena. ¿Sabe qué pasa? La gente se asusta. No, dice que hablen en lengua. A mí me da miedo eso ustedes. Ay, cuando empiezan a hablar en lengua, yo siento algo raro, dice. Y hay gente, yo he visto eso, que hay gente que se va cuando ve que el Espíritu Santo está llenando a alguien. ¿Sabe por qué significa eso? Que tenemos miedo a la presencia de Dios. Tenemos miedo a acercarnos a Dios. ¿Y cómo queremos una visitación? ¿Cómo queremos un avivamiento? Si el avivamiento se produce en una cercanía del pueblo de Dios con el Dios al que adora. El Señor dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Quiere bendición? Pero sin consagración. ¿Quiere respuesta? Pero sin orar, sin ayunar. Gloria al Señor. El predicador quiere que Dios lo use sin orar, sin leer la Biblia. Y por eso acude a otros sustitutos, a otros métodos para tratar de rellenar aquello. Exacto, ¿verdad? La gente se convierte en un perico, ¿verdad? Repetir lo mismo y lo mismo porque no tiene comunión con el Señor. Pero el que se acerca a Dios, ese tiene fluidez del Espíritu Santo en su vida. Amén. Está cerca de la fuente, está cerca del Señor. Y esto de acercarse a Dios habla de un pueblo que tiene miedo de comprometerse. Tenemos gente en nuestras iglesias con dones y habilidades. Cuando hablo de dones, hablo de habilidades muy buenas que serían útiles en la obra del Señor.
Hay gente que tiene buen testimonio, gente que es muy, hermano, con mucha sabiduría de Dios. Y uno dice, hermano, ayúdenos en esta área, trabaje con nosotros en esta área, en el liderazgo. Le vamos a dar a este grupo de hermanos, nosotros trabajamos con grupos en la iglesia, le vamos a asignar a este grupo de hermanos para que trabaje con él. Y no falta el que dice que a mí los compromisos no me gustan, hermano. Aleluya. Eso de comprometer, es que eso de servirle a Dios es serio, dice. ¿Y quién dijo que es un juego? O sea, que usted jugando está aquí en el evangelio, pues. Es que nadie dijo que servirle a Dios es un juego, esto es serio. Y esto es serio desde que usted levantó su mano y dijo, yo acepto a Cristo. Desde ahí se volvió serio este asunto, porque es un compromiso con Él. Y dice el apóstol Pablo que del mismo modo como presentamos nuestros miembros a la iniquidad, ahora también los presentemos a la justicia. Ahora sirvamos a Dios como se debe, como Él lo demanda, como Él lo pide de su pueblo. Hermano, yo sé que esto que voy a decir usted me lo va a entender perfectamente. Y para vergüenza nuestra lo digo. Usted se ha fijado los días domingos cómo va esa gente para las jugadas, para los partidos, en esos camiones. Qué galán, con una lona, así como andan los camiones los hermanos. Ah, no, hermano, agarrado de la puntita de la camisa del otro, hermano, y uno le ve la cara a esa gente. Ay, hermano, ¿quién no quisiera que ustedes tuvieran la cara de ellos? Una cara, hermano, de alegría. Con un hermano, un día de estos íbamos detrás de ellos, que iban para una jugada ahí cerca, y nosotros íbamos detrás de ellos, y le vimos bien el talle cuando se bajaron. Y me dice el hermano, ¿usted créeme que así fueran los hermanos de la iglesia? No creo, le digo. Hermanos, todos ahí, ¿en qué ayudamos? No, que están estos fardos de agua y todos echando. Mujeres, 3 fardos de agua, hermano, al lomo. Y llevando los fardos de agua, hermano, y ayudando, llevando las ventas y todo lo que llevaban para la jugada. Usted, apenas le decimos, hermano, recoge esa basurita. No, hermano. Es que es bien sencillo, mire, decirle, hermano, véngase para adelante, siéntese adelante. Ese problema en todos lados lo tenemos. Todos lados lo tenemos. La gente, yo no sé qué es lo que tiene en las sillas de adelante, que le tiene miedo. Le tiene miedo a estar cerca de Dios. Desde ahí vemos eso. Porque cuando vengas a la casa de Dios, acércate más para oír, dijo el profeta. Amén. Pero ¿cómo le tenemos miedo a acercarnos a Dios? La gente no quiere ser líder. La gente no quiere trabajar. La gente evita servir. La gente evita evangelizar. Él evita, como lo que me decía el pastor el otro día. Algo ahí que me compartió. Y le digo, pastor, a mí me han dicho que soy levita. Le decía, sí, le dijo. Te han dicho lo correcto, sos levita, porque evitas el ayuno, evitas la oración, evitas congregarse, le evitas todo. Bendito Dios. Necesitamos acercarnos a Dios. No, una vez a los 8 días, eso no es estar cerca de Dios. Menos una vez a los 15 días, eso no es estar cerca de Dios. Hay gente que anda tan desconectada que ahí anda preguntando, bueno, ¿y hoy hay culto o no hay culto? Dice. ¿Y hoy qué es lo que hay? ¿Hay actividad en la iglesia o no hay nada? No está conectado con el Señor. No está en cercanía de Dios. Pero el que está cerca de Dios, hasta de memoria anda el programa de la semana y dice, hoy tenemos que hacer esto, hoy tenemos que hacer aquí, hoy tenemos que servir a Dios de esta manera, porque está cerca de Dios. Este pueblo, entre más lejos de Dios, mejor. Pero a la hora de la bendición querían bendición. Y yo cuando leía esto decía, así somos nosotros. Amén. No queremos servirle a Dios, no estamos cerca de Dios. Hay gente que decirle no venga al culto es darle privilegio, hermano. Es decirle no venga, le tiene miedo. Y qué galán que fuera un asunto auténtico y real y decir, pastor, yo estoy mal. No puedo tomar privilegio, voy a ir al culto, pero no lo puedo tomar. Ore por mí, me quiero arrepentir, hombre. Pero la gente lo que hace es esquivar, alejarse de Dios, mantener distancia con Dios. Entonces, yo vuelvo a preguntar esta tarde, ¿necesitamos o no necesitamos un avivamiento? Yo creo, estos 7 síntomas los tenemos en la iglesia.
Pastores, los tenemos en la iglesia. Seamos honestos. Rebeldía, contaminación, insensibilidad, no oír la voz de Dios, no recibir corrección, la no confianza en el Señor y estar lejos de Dios, no estar cerca de Él. Ahora, yo voy finalizando. En medio de todo de este panorama, Dios da una esperanza. Dígale al que tiene a su lado, hermano, hay esperanza, dígale. No tenga miedo, dígale, hay esperanza, tenemos esperanza. En medio de todo hay esperanza. Porque en todas las iglesias siempre hay un remanente fiel. Siempre. Pueden ser 2, 3, un remanente pequeño. Hay que verlo con microscopio. Pero ahí está ese remanente. Vuelve a abrir su Biblia conmigo en Sofonía. Vamos a leerlo. Y leyendo la Biblia vamos a terminar. Y para volverlo a hallar otra vez, dice. Tanto que me costó y para hallarlo de nuevo. Aleluya. Tiene la segunda oportunidad de hallarlo. Hoy sí, de verdad. En el mismo capítulo, versículo 12. Vamos a leerlo despacito. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Este es el remanente fiel. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados. Mire qué diferente. Ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilita en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. Oiga esto: he aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré a la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre de toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Qué diferencia, ¿verdad? De un pueblo rebelde a un pueblo apacentado. De un pueblo que no confiaba en Jehová a un pueblo que confía en el Señor. De un pueblo contumaz a un pueblo que oye la voz del Señor. De un pueblo que quiere estar lejos de Dios a un pueblo que quiere estar cerca del Señor. De un pueblo contaminado a un pueblo que se santifica en el Señor. De un pueblo, aleluya, que no acepta corrección a un pueblo que quiere ser corregido por el Señor. De un pueblo que burla de las naciones a un pueblo que es puesto por alabanza, por renombre, por luz, aleluya, por un testimonio que el Dios al que sirve fiel y poderoso. Denles ofrenda de palmas al Rey en esta hora. Póngase de pie. Póngase de pie. Yo creo que esta tarde nos tenemos que arrepentir, hermanos. Sinceramente yo le pregunto, con humildad, ¿a quién le ha hablado el Señor en esta tarde? Levante su mano. Levante su mano. Si Dios nos ha hablado, es para que vengamos humillados delante de Él. No es para que atesoremos más conocimiento y lo llevemos conocimiento vacío. No, Él nos ha hablado para que nos humillemos. Desde aquí arriba, pastores, tenemos necesidad de humillarnos. Tenemos necesidad de arrepentirnos. El que tenga espacio ahí para estar de rodillas delante del Señor,
Humíllese delante del Señor en esta hora. Espérenos un momento, ya vamos a terminar. Arrodíllese, hermano, si tiene el espacio. Si no tiene el espacio, aquí caben algunos hermanos aquí al frente. Y usted puede decir: gracias, Señor, porque me has hablado. Gracias, Señor, porque me has hablado. Gracias, Señor, porque esta palabra no era para otro, esta palabra es para mí.